Hola, buen día. Mi nombre es Joana Melissa Rivera Ramos, de la carrera de Ingeniería Química. Hoy les voy a presentar el tema propiedades termodinámicas de sustancias puras por correlaciones científicas, utilizando ecuaciones de estado para gases reales e ideales. Como ya mencionaba anteriormente, el tema que voy a presentar el día de hoy es propiedades termodinámicas de sustancias puras. Presentación a cargo de Joana Melissa Rivera Ramos para la unidad 1 de la materia físico-química 1. Para esto, primero vamos a ver qué es una sustancia pura. Concepto de sustancia pura. Una sustancia pura es aquella que se caracteriza por una composición química y uniforme. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un recipiente con gas nitrógeno. Este nitrógeno tiene una composición química uniforme y constante. Es Na2, por lo tanto, es una sustancia pura. Imaginemos ahora que tenemos este recipiente. Tenemos agua, la empezamos a calentar, parte del agua líquida se evapora y entonces tenemos parte de agua en estado líquido y parte de agua en estado vapor, en la parte de arriba. Esto es una sustancia pura, aunque tengamos una composición química uniforme y constante, que es H2O, agua, por tanto sería una sustancia pura. Ahora, imaginemos que tenemos un recipiente con aire. El aire está compuesto por varios gases fundamentales, por oxígeno, nitrógeno y en menor porción argón, dióxido de carbono, etc. Y también en su composición vapor-agua. Si este vapor de agua no condensó, podemos decir que el aire es una sustancia pura, formada por oxígeno, nitrógeno, argón, dióxido de carbono, etc. Y vapor de agua, es decir, varios gases, pero tenemos una composición química uniforme y constante. En cambio, si este vapor de agua que está disuelto en el aire condensa, es decir, si alcanzamos el punto de rocío y parte del agua que está disuelta, que está en el aire condensa, lo que tenemos es esta mezcla de aire y tenemos líquido, agua líquida. En la parte de abajo, entonces, ya no tendríamos una sustancia pura, porque aquí este líquido que es H2O agua, y en la parte de arriba tenemos la mezcla de oxígeno, nitrógeno, argón, dióxido de carbono, etcétera y vapor de agua. Por tanto, no tenemos una composición pura y constante. Las sustancias puras pueden estar compuestas en distintas fases: sólido, líquido, gas. Propiedades termodinámicas. Líquido comprimido. Es una sustancia pura significativa que está en estado líquido y que no está a punto de evaporarse, sino que le falta una adición de calor o un cambio negativo en la presión para hacerlo. Si hablamos de líquido sobreenfriado, entendemos que la sustancia está como líquida a una temperatura menor que la temperatura de saturación para una presión determinada. Líquido saturado es aquel que está a punto de evaporarse. Es importante notar que cuando una sustancia pura está como líquido saturado, esta se halla totalmente en ese estado, como líquido, no de vapor, ya que está a punto de comenzar a crearse a partir del agua líquida saturada. Vapor saturado o vapor saturado seco. Es un vapor que está a punto de condensarse. En esta fase la sustancia está toda como vapor y es necesario retirar calor, aumentar la presión para provocar que se generen gotas de líquido. Vapor sobrecalentado. Es vapor que está a una temperatura más alta que la temperatura de vapor saturado, por lo cual la sustancia sigue estando toda como vapor, pero ya no estará a punto de condensarse o de formar pequeñas gotas de líquido. Si hablamos de vapor sobrecalentado, entendemos que la sustancia está como toda vapor a una temperatura mayor que la temperatura de saturación, para una presión determinada. Temperatura de saturación o presión de saturación. La forma más simple de entender estos conceptos es por medio de un ejemplo. Siempre hemos sabido que el agua ebulle o comienza a evaporarse a 100 grados centígrados, pero lo hace a esta temperatura porque la presión a la que se encuentra es la presión atmosférica, que es una atmósfera. En conclusión, la temperatura a la cual una sustancia pura comienza a cambiar de fase, bien sea comenzando a transformarse de agua a vapor, líquido saturado o de vapor a líquido, vapor saturado, se llama temperatura de saturación y esta temperatura de saturación siempre va a tener ligada a una presión que se llama presión de saturación. Ahora, volviendo al ejemplo, si preguntan en una clase, ¿cuál es la temperatura de saturación para el agua a una presión, una atmósfera es igual a 101.325 kilopascales? La respuesta correcta sería 100 grados centígrados. Y si preguntan, en cambio, sobre la presión de saturación para una temperatura de 100 grados centígrados, la respuesta correcta sería una atmósfera.
En pocas palabras, la presión de saturación es la temperatura de ebullición para la presión determinada, y la presión de saturación es la presión de ebullición para una temperatura determinada. Vapor saturado más líquido saturado. Es un estado donde dentro de un sistema tenemos líquido al mismo tiempo que tenemos vapor. Un ejemplo de esto es la preparación de una sopa en una olla de presión, en donde al cabo de algunos minutos habrá agua y vapor dentro de ella, a cierta presión única para ambas fases de la sustancia. Cuando hablamos de líquido más vapor, se entiende que existe la calidad. La calidad es la cantidad de masa de vapor con respecto a la cantidad de masa total de una sustancia. Es decir, si está como todo vapor, la calidad será igual a 1. Si está, en cambio, como todo líquido, la calidad será igual a 0, porque no hay nada de masa en fase vapor, debido a que toda masa está como líquido. Para comprender un poco mejor el tema, vamos a analizar el siguiente artículo. Evaluación de una ecuación de estado química para determinar propiedades termodinámicas de sustancias puras. Predecir el comportamiento de un fluido de proceso es una de las principales necesidades a nivel industrial, que ha logrado suplirse con el uso de las ecuaciones de estado. Estas últimas surgen debido a la carencia de las ecuaciones universales, que sean útiles para el cálculo de las propiedades termodinámicas de sustancias puras y mezclas. El problema de establecer una única ecuación de estado radica en lograr simultáneamente precisión, simplicidad y aplicabilidad de la ecuación para un amplio intervalo de sustancias y mezclas. No obstante, algunas sustancias de estado proporcionan en un grado más alto estas características. De aquí que surge el interés de estudiar y evaluar los modelos de ecuación de estados propuestos. En el artículo se estudia el modelo de una ecuación de quinto grado propuesta por Antonio Quetzal. El modelo planteado y el ajuste de la ecuación en la predicción de propiedades termodinámicas se evalúa con el fin de analizar y validar su aplicación para sustancias puras. La sección 2 se dedica a la presentación del modelo de la ecuación de estado química, propuesta por Antonio Quetzal. La sección 3 explica el método numérico empleado y la metodología para determinar las raíces estables de la ecuación. En la sección 4 se estudian las propiedades termodinámicas, presión de saturación y volumen molecular, y se analizan los resultados obtenidos. En la sección 5 se estudia el comportamiento de los parámetros con la temperatura, y finalmente se presentan las conclusiones en la sección 6. Sección 2. Presentación del modelo. Al igual que las otras ecuaciones de estado, la ecuación de estado química parte de la ecuación de Van der Waals. El primer término de la ecuación de estado de Van der Waals tiene en cuenta las interacciones repulsivas a nivel molecular. Sin embargo, la termodinámica estadística conoce una expresión basada en la denominada teoría de esferas rígidas, que resulta ser de mayor precisión para modelar estas interacciones repulsivas. Carnal y Stanley presentaron una expresión aproximada para estas interacciones repulsivas, la cual resulta ser una ecuación de quinto grado o grado superior. Se introdujeron dos parámetros adicionales, D y E, con el fin de aumentar el grado de precisión en la ecuación de estado química resultante, obteniéndose finalmente. Ecuación 1. Presión es igual al volumen menos D al cuadrado más D al cuadrado por la constante de los gases, por la temperatura entre el volumen menos la constante B de los gases al cubo. El segundo término, que conforma la expresión de ecuación de estado química, corresponde a las fuerzas atractivas. Para el caso, la ecuación de G y Le Pen es la mejor que representa ese término. Ecuación 2. Presión es igual a A con respecto entre C por volumen menos la constante de los gases B más volumen al cuadrado. La combinación de estas fuerzas atractivas y repulsivas es la expresión de la ecuación de estado química propuesta por Antonio Quetzal, que podemos ver en la pantalla. La ecuación 4 es la ecuación de estado química, que posee 5 parámetros. 4 de ellos son independientes de la temperatura B, C y D, y uno dependiente de la temperatura AT. 2.1. Determinación de los parámetros de la ecuación de estado química. Los 5 parámetros de la ecuación de estado química para una sustancia pura pueden determinar si se conocen el punto crítico, la temperatura crítica, la presión crítica, el volumen crítico y un punto de saturación se puede determinar cuando se conoce la temperatura de saturación, la presión de saturación, el volumen del líquido saturado y volumen del vapor saturado.
Conocidos estos puntos, se plantea el sistema de 6 ecuaciones, 6 incógnitas, que se establece a continuación. Punto crítico. Como ecuación 5 tenemos que la presión en función de la temperatura crítica y la velocidad crítica es igual a la presión crítica. La derivada parcial de la temperatura en función de la temperatura y el volumen entre la derivada parcial de volumen es igual a 0, ecuación 6. La segunda derivada parcial de la temperatura en función de la temperatura y el volumen entre la derivada parcial de volumen es igual a 0, ecuación 7. Punto de saturación. Ecuación 8. La presión en función de la temperatura de saturación y el volumen del líquido saturado es igual a la presión de saturación. La presión en función de la temperatura de saturación y el volumen del vapor saturado es igual a la presión de saturación, ecuación 9. Y finalmente, ecuación 10. Phi en función de la temperatura de saturación y el volumen del líquido saturado es igual a phi en función de la temperatura de saturación y el volumen del vapor saturado. Bueno, resolviendo las ecuaciones 5 y 10, se obtienen los parámetros B, C, D, E, A con respecto a la temperatura crítica y A con respecto a la temperatura de saturación. Estos parámetros son expresados por el autor en términos constantes adimensionales, omega A, omega B, etc. Y la ecuación adimensional beta con respecto a T de la siguiente manera. Ecuación 11. A con respecto a la temperatura es igual a omega A por la constante de los gases por la temperatura crítica al cuadrado entre la presión crítica por alfa respecto a la temperatura. B es igual a omega B por la constante de los gases por la temperatura crítica al cuadrado entre la presión crítica por alfa con respecto a la temperatura. Ecuación 12. Ecuación 13. Es igual a la gamma por la constante de los gases B. Ecuación 14. D es igual a delta por la constante de los gases B. Para determinar el parámetro con respecto a la temperatura, se quiere conocer el valor de alfa con respecto a la temperatura. Antonio Quixote propone la siguiente función potencial para hallar el valor de alfa con respecto a la temperatura. A con respecto a la temperatura es igual a la temperatura de reducida fija a menos B. Ecuación 16. No obstante, de acuerdo a la ecuación 16, alfa respecto a la temperatura crítica igual a 1, con este valor de acuerdo al sistema de ecuaciones propuesto, se encuentra A con respecto a la temperatura crítica, a partir del cual se estima con respecto a la temperatura de saturación según la expresión 17. A con respecto a la temperatura de saturación es igual a A con respecto a la temperatura crítica por delta respecto a la temperatura de saturación. Sin embargo, Quixote representa en su artículo una expresión exponencial dependiente de la temperatura para M. M es igual a M, 0 más 1 por Z más 2, Z al cubo, ecuación 18. Ecuación 19. Z es igual a la temperatura R menos temperatura R0 es igual a la temperatura menos la temperatura de saturación entre la temperatura crítica. A partir de la expresión para M, es posible estimar el alfa con respecto a la temperatura a cualquier temperatura. Los valores de las constantes adimensionales omega A, omega B, gamma, delta, elipsón, a su vez determinan los parámetros de la ecuación con respecto a los parámetros reportados para 50 sustancias puras, por Antonio Quixote en su artículo. Como toda ecuación de estado, en el modelo de la ecuación de estado quíntica se contempla el coeficiente de fugacidad. Antonio Quixote establece la siguiente función para esa propiedad, que podemos ver en pantalla. La ecuación 20 se deduce a partir de los métodos termodinámicos estándar y permite calcular la expresión de saturación a partir de la ecuación quíntica de estado. En la siguiente sección se presenta la metodología empepelada para resolver la ecuación de estado en términos Z y encontrar las raíces con significativo físico. Tres, metodología para la solución de la ecuación quíntica de estado. Resolver una ecuación de estado quíntico implica recurrir a métodos numéricos debido a que no existen métodos analíticos que permitan resolver. La ecuación de estado quíntica se lleva a su forma estándar en términos de factor de Z, comprensibilidad, como se muestra en la pantalla ecuación 26. Simplificando la ecuación 26 anteriormente mencionada, se obtiene un polinomio en función de Z,
a partir del cual se determinan las raíces con sentido físico para el estado líquido y vapor. Podemos ver en la pantalla la ecuación 27, polinomio de quinto grado. La ecuación 27 se resuelve por medio del método numérico D, el cual está basado en los métodos de Murray y Newton-Raphson, y es útil para determinar las raíces reales y complejas de un polinomio de grado arbitrario. De esta forma, con los valores de los parámetros reportados para la ecuación, se evalúa la ecuación quíntica de término Z, ecuación 27, para el agua y variando la presión y estableciendo una temperatura reducida TR igual a 5. Para encontrar las raíces con significado físico, se propone un procedimiento con base en el cálculo del coeficiente de fugacidad de cada una de las fases para identificar las raíces correspondientes al líquido y al vapor, tal como se muestra en la figura 1 para el agua a 10 kilopascales y la temperatura reducida fija a 0.5. Los resultados se presentan en la tabla 1, raíces estimadas para el factor de compresibilidad del agua con la ecuación de estado quíntica a temperatura reducida fija de 0.5 y una presión de saturación a 101.38. Aquí en la tabla 2 se presentan los valores de fugacidad que se obtienen con la ecuación quíntica y con los estados experimentales para las respectivas raíces representadas anteriormente en la tabla 1. Se resaltan las raíces con significado físico. De acuerdo a la tabla 1, se observa que a bajas presiones la ecuación predice 4 raíces positivas. Si el estado de agregación es vapor, se observa que evidentemente la mayor es la que tiene físico, mientras que si el estado de agregación es líquido, la raíz establece que es la menor fugacidad. Se observa que para el líquido se tienen 2 posibles raíces, por tanto, para determinar cuál de ellas es la raíz estable, se recurre al coeficiente de fugacidad, el cual está relacionado con la energía libre de Gibbs. Así, la fase con menor fugacidad será la más favorable, ya que la sustancia tiene preferencia a permanecer en esta y por tanto va a minimizar la energía libre de Gibbs. Los resultados obtenidos en la tabla 2 permiten establecer que si el estado de agregación es líquido, se calcula el coeficiente de fugacidad para 2 raíces encontrándose en la segunda raíz en orden ascendente. Es generalmente la raíz estable, al presentar a menor fugacidad. También se observó en la tabla 1 que a presiones altas existe una zona donde la ecuación predice 2 raíces positivas, siendo la mayor la de significado físico en el líquido. En las figuras 2 y 3, los puntos azules representan el comportamiento de las raíces del polinomio. En Z, para el agua y la línea roja representa el comportamiento de las raíces experimentales en el líquido y en el vapor. Los puntos azules que coinciden con los valores experimentales de Z, línea roja, verifican que a altas presiones solo existe una raíz con significado físico, la del líquido, y que a bajas presiones mostradas en la figura 3, como se muestra en pantalla, existe una zona de 3 raíces, donde la del menor fugacidad es la que tiene sentido físico en el líquido. Igualmente, se destaca que en el punto de saturación existen 2 raíces que tienen la misma fugacidad. La Z menor es la del líquido saturado y la Z mayor es la del vapor saturado. Se evalúa también el comportamiento de un hidrocarburo, para este caso el penteno. Los resultados obtenidos planteados en las raíces se presentan en la tabla 3. De igual forma, la raíz establece que se determina a partir del cálculo del coeficiente de fugacidad, siendo la de menor fugacidad la raíz estable. En las siguientes figuras se presentan el comportamiento gráfico de las raíces del penteno encontradas con la ecuación quíntica de estado y se compara el comportamiento de las raíces determinadas experimentalmente. En este caso, el comportamiento encontrado difiere bastante de lo obtenido para el agua. Se observa que a bajas presiones existe una zona de 3 raíces reales positivas, siendo la mayor la que tiene significado físico en el vapor y la menor la que tiene significado físico si el estado de agregación es líquido. A pesar de que se presenten 2 posibles raíces para el líquido, como podemos ver en la figura 5, solo la menor coincide con la raíz experimental del líquido. En la zona de altas presiones se observa que la ecuación quíntica de estado solo predice una raíz estable, la cual corresponde al estado de agregación líquido. Esta significativa diferencia en el comportamiento de las raíces para los 2 casos estudiados demuestra que no es posible generalizar el comportamiento de las raíces de la ecuación quíntica, por lo cual el modelo de la ecuación quíntica de estado propuesta por Kjelstad pierde simplicidad, debido a que la cantidad de casos que surgen para explicar el comportamiento de las raíces de diferentes sustancias puras
es infinito. Algunos de los comportamientos encontrados en las raíces de la ecuación quíntica son: para una isoterma suscrita a presiones altas hay dos raíces positivas, la mayor es la que tiene significado físico. Hay una zona de 4 raíces positivas. Si el estado de agregación es líquido, la segunda en orden ascendente es la que tiene significativo, y si el estado de agregación es vapor, la mayor es la que tiene significativo físico. En el punto de equilibrio, la segunda y la cuarta raíz, organizadas en orden ascendente, son las que tienen significado. Existe una zona de 3 raíces reales positivas. La mayor a bajas presiones es la que tiene significado, si el estado de agregación es vapor, mientras que la raíz menor es la que tiene significado físico si el estado de agregación es líquido. En el punto de saturación, dos raíces tienen la misma fugacidad. La Z menor es la que tiene el líquido saturado y la Z mayor la del vapor saturado. 4. Propiedades termodinámicas de sustancias puras. Aunque el comportamiento de las raíces de la ecuación quíntica no se puede generalizar en la anterior sección vista, se demostró que es posible determinar las raíces estables empleando un coeficiente de fugacidad con el criterio de la energía libre de Gibbs mínima. De esta forma, una vez resuelta la ecuación, se procede a estimar propiedades termodinámicas de interés con la presión de saturación y el volumen molar. La presión es igual a P, Pitzer por phi, y L entre phi y V. El volumen de molar se estima a partir del factor de conversibilidad Z. Al evaluar esta función, se encuentra que la presión o la predicción lograda para algunas sustancias puras no es correcta, debido a la variabilidad del comportamiento de las raíces de la ecuación quíntica. Gráficamente, se evalúa el comportamiento del volumen molar del líquido de la ecuación quíntica para el dióxido de carbono y el eteno. Este se compara con el volumen molar líquido experimental y con el volumen molar líquido estimado de la ecuación quíntica, panel de Teja y Penn-Robinson. Se toma como valor experimental el volumen estimado mediante la ecuación Rankine modificada. La ecuación de estado quíntica predice el mejor volumen molar del líquido del eteno, comparada con las otras ecuaciones de estado cúbicas empleadas, mientras que las ecuaciones del panel de Teja modelan mejor el volumen molar del líquido para el dióxido de carbono. Estos resultados demuestran que la ecuación de estado quíntica predice bien las propiedades termodinámicas de sustancias puras, presentando en ocasiones mejor ajuste que ecuaciones de estado. Con el fin de estudiar el comportamiento de la ecuación de estado quíntica en la predicción de propiedades termodinámicas, se evalúa la presión de saturación y el volumen molar para 20 sustancias reportadas por Quetzal. El resultado obtenido se comparan con los datos experimentales tomados del Perry y se determina el porcentaje de error. Asimismo, con las ecuaciones de estado quíntica de panel de Teja y de Penn-Robinson, se predicen las mismas condiciones o propiedades y se calcula el porcentaje de error respecto al valor experimental, para finalmente comparar el ajuste de cambio y el porcentaje de errores de todas las ecuaciones de estado quíntica evaluadas. En la evaluación del porcentaje de error en las propiedades termodinámicas determinadas por la ecuación de estado quíntica, se observa que el error disminuye cuando la propiedad es evaluada en la temperatura de saturación, reportada por Quetzal, pues se mejora el ajuste de la predicción de la propiedad respecto al valor experimental. Así, por ejemplo, con el pentano se evidencia que el porcentaje de error disminuye significativamente en el punto de saturación, temperatura de saturación igual a 230.74, reportado por Quetzal. Este comportamiento se resume en la figura 8 que se muestra en pantalla. Entonces, de esta forma, se comprueba que una de las ventajas que presenta la ecuación de estado quíntica es describir de manera precisa el comportamiento de una sustancia pura en el punto de saturación, tal como lo expresa Antonio Quetzal. El ajuste que se presenta en la ecuación de estado quíntica en el punto de saturación puede deberse a la dependencia en la temperatura de los parámetros que la conforman. Esto explicaría la complejidad que existe para determinarlos y optimizarlos además. No obstante, la optimización de los parámetros y la aplicación de la ecuación de estado quíntica de mezclas es favorable. Aquí en 5 se muestran los porcentajes de error promedio en la presión de saturación y el volumen molar obtenidos para las 20 sustancias propuestas y evaluadas con la ecuación de estado quíntica, la ecuación de estado quíntica de panel de Teja y la ecuación de estado quíntica de Penn-Robinson. Se observan los porcentajes reportados en la tabla 5 que no existe un comportamiento general
para la predicción de las propiedades termodinámicas de sustancias puras con ecuación de estado quíntica. Sección 5. Evaluación del comportamiento de los parámetros. En esta sección se evalúa el comportamiento y la dependencia de la temperatura de los parámetros omega A, omega B, gamma, delta, elipsón, beta con respecto a la temperatura de la ecuación de estado quíntica. A partir de datos de equilibrio reportados en la literatura del ajuste, en el punto crítico, en el punto de saturación, reportados se estiman los parámetros de la ecuación de estado quíntica a diferentes temperaturas para el agua, obteniéndose el siguiente comportamiento gráfico. Los parámetros de la ecuación de estado quíntica presentan un comportamiento similar, excepto el parámetro omega B, para el cual se obtiene un comportamiento diferente. Gráficamente se observa un comportamiento casi constante de los parámetros de las temperaturas de saturación reportadas por Quetzal para el agua. La temperatura que se utilizó de saturación fue de 400 Kelvin. Dicho comportamiento constante de los parámetros se explica porque en la temperatura de saturación se mejora el ajuste de la predicción de propiedades termodinámicas destinadas a partir de la ecuación de estado quíntica. Entonces, el valor de la temperatura de saturación es fundamental, pues en este punto donde se logra una mejor predicción de las propiedades termodinámicas y donde el comportamiento de los parámetros de la ecuación es constante con la temperatura. A medida que la predicción en las propiedades termodinámicas se aleja de la temperatura crítica, se incrementa el valor y disminuye el ajuste del respecto al valor experimental, siendo el error más representativo cuando la propiedad se valora con las temperaturas mayores de temperatura de saturación, T0. Según esto, es posible que los parámetros de la ecuación de estado quíntica dependan de la temperatura, ya que solo cuando los parámetros son constantes, es decir, T0, se obtienen mejores predicciones en la ecuación de estado quíntica que en las ecuaciones de estado cúbico. Al evaluar mediante la metodología anterior, para otras sustancias puras se encuentran comportamientos similares a los obtenidos para el agua. Sin embargo, no todos los valores de los parámetros pueden ser estimados a varias temperaturas. Sección 6. Conclusiones. La principal desventaja de la ecuación quíntica radica en que no hay un comportamiento generalizado de sus raíces, lo cual hace que el modelo pierda simplicidad, pues se presentan muchos casos según la sustancia y la situación que se evalúa. Sin embargo, con este estudio se demuestra que las raíces estables de la ecuación quíntica pueden determinarse empleando el coeficiente de fugacidad, ya que la raíz con la menor fugacidad es siempre la que tiene significado físico en el estado de agregación que éste se encuentre. En el punto de saturación se ha reportado por Quetzal, la ecuación de estado quíntica representa un ajuste en la predicción de las propiedades termodinámicas. Se observa además que el porcentaje de error de la presión de saturación y volumen de moneda disminuye significativamente cuando la propiedad es evaluada en la temperatura de saturación T0, temperatura, es reportada por Quetzal, incrementándose notablemente el porcentaje de error en la predicción de las propiedades termodinámicas cuando esto está lejos de este valor T0. No existe un método analítico que permita la solución de la ecuación quíntica, por lo cual se ha de emplear un método numérico. Para este estudio se emplea el método numérico de Brigstone. Además de ser sencillo, resulta ser bastante útil para determinar los parámetros de las raíces de la ecuación. Encontrar en un conjunto de características de simplicidad, precisión y universalidad en la ecuación de estado sigue siendo hoy en día un reto y un campo abierto a la investigación, pues hasta el momento la consecuencia simultánea de esas características no se puede obtener plenamente como una ecuación de estado, debido a la diferente naturaleza de las sustancias puras y de las mezclas. Bueno, esto sería todo de mi parte. Gracias por su atención.